Yo creo de que este es uno de los mensajes más duros que predicó el Señor durante su ministerio, ¿ya? Acá el Señor habló de ay, ¿cierto? Ay, de ese ay de dolor, ¿cierto? Ay de los escribas, fariseos, y los llama de forma bastante duras, ya y bastante confrontacionales. Espero que para nosotros en esta tarde, ¿cierto? El Señor nos pueda hablar y nosotros podamos entender y no nos diga ay de ustedes, cristianos de este tiempo, ¿verdad? Así que veamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Dice así los primeros versículos. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando la palabra ahí sentadito como está. Dice así la Escritura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Acá el Señor comienza diciendo, mira, en la cátedra de Moisés, es decir, en la enseñanza de la sinagoga o en la enseñanza que del pueblo de Dios se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, ¿cierto?, eran los religiosos de la época, personas que estudiaban la ley de Dios, la Torá, personas que tenían conocimiento de la palabra, y ellos eran los encargados, ¿cierto?, como líderes religiosos del pueblo, de llevar la enseñanza espiritual a los demás judíos, al pueblo de Israel. El problema surge de que ellos, ¿cierto?, como maestros de la ley, predicaban quizás muy bien también, ocupaban mucha retórica, muchas palabras, pero el problema surge de que ellos no practicaban lo que ellos predicaban. Y esa fue la gran crítica que el Señor le hizo a los escribas y fariseos. Se ganan en los púlpitos, se ganan en la cátedra de Moisés, pero ellos predican y no viven lo que predican. Es decir, ellos hablaban al pueblo que había que vivir en santidad, que había que portarse bien, que había que hacer las cosas bien, que no había que robar, mentir, adulterar y todos los mandamientos de Dios, pero ellos no los cumplían. Es decir, cuando nadie los veía, cuando estaban en secreto, ellos practicaban esos pecados que con vehemencia condenaban desde la cátedra de Moisés o desde los púlpitos de aquellos días. Y acá, mis queridos hermanos, el principio es el siguiente, que a nosotros como cristianos, ¿cierto?, para nuestro tiempo la palabra, no nos basta solamente a nosotros con conocer la Biblia. Una cosa es conocer la Biblia. Una cosa es conocer lo que la Biblia dice. Una cosa es conocer los mandamientos de Dios, haber leído la Biblia. Y otra cosa es tener una relación personal con Dios. Otra cosa es vivir la Biblia. Otra cosa es creerle a la Biblia y ponerla en práctica. Porque por ahí hay muchas personas que conocen la Biblia, hablan de la Biblia, hablan de Dios, pero no viven lo que predican. El dicho, ¿cierto?, más común que todos conocemos es el padre Gatica, el que predica y no practica, ¿ya? Entonces el llamado y la reflexión que nos hace el Señor es a no ser hipócrita, ¿cierto? Esa es la reflexión. No aparentar ser algo, predicar algo que nosotros en realidad no estamos viviendo. En una oportunidad, mis queridos hermanos, yo conocí a una persona que tenía un hermano que era pastor, ¿cierto? Yo creo que lo he contado en más de una oportunidad. Y esta persona era pastor en otra ciudad y de repente, ¿cierto?, él abandonó su familia, abandonó su matrimonio, su hijo, ¿cierto? Se entusiasmó con una secretaria en la iglesia y dejó su ministerio y se vino, ¿cierto?, a esta zona y empezó de nuevo a tratar de abrir una iglesia y tratar de predicar y tratar de levantar algo. Entonces, una persona, por ejemplo, con tal testimonio, ¿ya?, de querer llamar a la gente al arrepentimiento, de querer ser usado por Dios para restaurar familias, de querer predicar y enseñar sobre el matrimonio, ¿cierto? No tiene las cualidades morales esa persona para poder tener un mensaje que lo respalde. Entonces, ahí cuando nosotros vemos esas cosas, las personas caen en una incongruencia. ¿Qué es lo que es una incongruencia? Una incongruencia, mis queridos hermanos, es que nuestro mensaje, ¿cierto?, nuestros valores, lo que transmitimos no está acorde con nuestro estilo de vida. Y el Señor nos manda a nosotros a ser congruentes, a ser íntegros, que lo que somos en la intimidad, cuando nadie los ve,
sea lo mismo que la gente vea en público, ¿ya? El Señor nos manda a tener esa integridad, que cuando estamos en secreto nos portamos bien y cuando estamos en público nos portamos bien también. Porque si no, caeríamos en el mismo error, ¿cierto?, que caían los escribas y los fariseos. Ahora, mis queridos hermanos, no basta con hablar bonito desde un púlpito. No basta con hablar bonito. Usted pone, ¿cierto?, las noticias y hay mucha gente que habla bonito, ¿ya? Los políticos, ¿cierto?, para esta época, elecciones, hablan súper bonito, les prometen un montón de cosas y hablan súper bien y todo el tema, pero no basta para transmitir el mensaje con hablar bonito. Hay que vivir el mensaje, predicar, ¿cierto?, con los hechos, con el estilo de vida. No basta con tener palabras bonitas, palabras persuasivas, palabras hermosas, una buena retórica homilética, ¿cierto?, un buen vocabulario para hablar. Es necesario vivir lo que nosotros predicamos. O si no, también, ¿cierto?, caeríamos en la misma acusación que le hace el Señor a los escribas y a los fariseos. Por eso, mi hermano, el predicar la palabra es una gran responsabilidad. Y no todo el mundo puede predicar. Yo se lo digo claramente, no todo el mundo está capacitado para predicar. En la iglesia de mi abuelo, por ejemplo, una iglesia pequeñita, con muy poca enseñanza bíblica, me acuerdo de que llegaba alguien, ¿cierto?, entraba por la puerta, se levantaba un profeta, y este hermano va a traer el mensaje y va a predicar. De repente no se sabía cómo estaba el estilo de vida de la persona, no se sabía si estaba casado o no estaba casada, si estaba en pecado o no estaba en pecado. De repente había gente que no venía por tiempo a la iglesia y llegaban, la subían al púlpito y que predicara de inmediato. Había gente que había caído en pecado hace un par de semanas y porque al pastor se le antojó ponerlo a predicar, lo ponían en el púlpito a predicar. Entonces, el predicar la palabra, el enseñar la palabra no es para todos. La Biblia dice en Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. Porque acá, mis queridos hermanos, no se trata solamente de hablar bonito. No se trata simplemente de transmitir un mensaje. No se trata simplemente, ¿cierto?, de hablarle a las personas de Jesús. Se trata de que las personas vean a Jesús en nuestra vida. Por eso, el predicar, mi hermano, en el púlpito, ¿cierto?, es algo que debe estar restringido. Sobre todo, ¿para quién? Para las personas más comprometidas con Dios, para las personas más consagradas, ¿cierto?, para el Señor, para las personas que dan su 100% para Dios. Porque créeme, mi hermano, de que acá en el púlpito uno va a predicar 20 minutos, media hora, una hora, los más largueros, ¿cierto? Pero tu estilo de vida lo va a ver la gente todos los días de la semana. ¿Qué sacaríamos, mis queridos hermanos, si yo, por ejemplo, me pongo acá a predicar desde el púlpito, un ejemplo solamente, sobre que Dios ocupa el primer lugar en tu vida, que Dios debe ser lo máximo en tu vida, que Dios, ¿cierto?, es prioridad en tu vida, que Dios, ¿cierto?, se merece lo mejor en tu vida? Y justo ese día toca un partido de Chile, un partido de fútbol, y tú te quedas en la casa y no vienes al culto. Justo ese día hay un poquito de lluvia como ahora y tú no vienes al culto. Justo ese día te llega una visita a la casa y como tú no tienes el valor de decirle: mira, yo tengo que ir a la iglesia en vez de quedarme contigo, no vienes al culto. Seríamos totalmente inconsecuentes si nos paramos en un púlpito a decir: hermano, miren, hay gente que deja a Dios en segundo lugar, tercer lugar, y porque no le dan a Dios el primer lugar, y después yo con mi hecho, con mis actitudes, estoy demostrando totalmente lo contrario. O si yo me paro a enseñar desde el púlpito y digo: hermano, porque hay que orar y tenemos que ser una iglesia de oración, una iglesia de clamor, porque Dios, la oración es lo más importante para el creyente. Es una verdad, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cómo se ve una predicación de una persona que habla sobre la oración si no se conecta en las reuniones de oración de la iglesia? ¿Qué pasaría, por poner ejemplo solamente, si yo me gano desde el púlpito, digo: hermano, hay que cumplir la gran comisión, porque la gran comisión es la prioridad de la iglesia, el gran mandato que Cristo nos dejó, y hay que ganar alma, hay que salir a predicar, pero yo no estoy comprometido con traer gente a la iglesia, los hermanos nunca me ven trayendo gente a la iglesia, yo nunca salgo a entregar ni siquiera un tratado a mis vecinos. Ese tipo de incongruencia es la que Jesús critica, es la que Jesús le acusaba a los escribas y fariseos.
predicaban, ponían cargas pesadas sobre la gente, pero ellos no estaban dispuestos a moverlas con un dedo. Porque predicar, mi hermano, y hablar palabra es muy fácil, pero vivir el evangelio es lo que cuesta. Vivir, poner en práctica la palabra es lo que cuesta. Hablar de la oración cualquiera lo puede hacer, pero ¿te estás levantando de mañana a orar? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo tu tiempo devocional todos los días con Dios? Hablar de que hay que estudiar la Biblia es muy fácil, pero ¿estás estudiando la Biblia todos los días? ¿Te estás preparando, como dice la palabra, capacitándote, estudiando para ser un obrero aprobado, para transmitir con verdad la palabra de Dios? Por eso, mi hermano, nosotros si predicamos y no practicamos, nos hacemos jueces de nosotros mismos. ¿Cuáles son una de las grandes incongruencias que uno ve o ha visto, ¿cierto?, a lo largo de la historia o de lo que uno conoce, que muchas veces ocurre en los púlpitos? Los pecados que algunos pastores condenan con más vehemencia son después los pecados que se descubre que ellos están practicando en secreto, ¿sí o no? Cuando hablan, por ejemplo, en contra del adulterio, de la fornicación, del pecado sexual y de cuántas cosas, y después se descubre que el pastor, ¿cierto?, estaba practicando eso en secreto. Han sucedido casos así muchas veces, y de grandes predicadores y de personas, hermano, mucho más capacitadas, más dotadas que uno, que hablan mucho más bonito que uno, que han escrito ya sus libros, ¿cierto?, que son pastores de seminario y todo el tema, y que se descubre que después tenían doble vida. Entonces el sermón no basta, mi hermano, con predicarlo con palabras desde un púlpito. El sermón hay que vivirlo en la vida diaria, vivirlo, llevarlo a la práctica. Desde acá, desde el púlpito, mi hermano, nosotros podemos enseñar del perdón. Pero ¿qué pasa si yo no perdono a mi hermano? Desde acá, desde el púlpito, yo puedo enseñar de que hay que amar a los hermanos en la iglesia. Pero ¿qué pasa si yo no demuestro mi amor a los hermanos en la iglesia y cuando me junto con otro ando hablando mal de mi hermano, ando hablando mal de los líderes, ando hablando mal del pastor? Desde acá, desde el púlpito, podemos enseñar muchas cosas con palabras, pero la predicación, mi hermano, más fuerte que nosotros podemos hacer es con nuestro estilo de vida, con nuestros hechos, porque el sermón, mi hermano, desde el púlpito va a durar 20, 30 minutos. Tu sermón de vida va a durar hasta el día que tú partas en la presencia del Señor. Había una vez un dicho, ¿cierto?, que decían de un predicador que decía: este hermano jamás debería predicar, ¿cierto? Porque el hombre no vivía la palabra. Cuando se subía al púlpito decían: este hombre, ¿cierto?, ojalá nunca se baje del púlpito. Y cuando se bajaba del púlpito decían: ojalá este hermano nunca volviera a predicar. ¿Por qué? Porque el hermano predicaba muy bonito desde el púlpito, pero cuando bajaba no ponía en práctica, ¿cierto?, la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la gran crítica, ¿cierto?, que le hace el mundo a los cristianos es que muchos de ellos predican y no practican la palabra. Y nosotros debemos cuidarnos de eso, de que el mundo pueda ver un ejemplo en nosotros, que pueda haber, ¿cierto?, una coherencia en nosotros. El mundo, hermano, se burla de los cristianos que no viven el evangelio. Yo también trabajo, ¿cierto?, trabajo secular. Yo me doy cuenta muchas veces los comentarios, las actitudes, lo que hablan las personas, ¿cierto? De repente a uno le llega algo y dicen: ay, no que eres cristiano, no que es cristiano una persona o no. Entonces la gente está esperando ver algo diferente en los cristianos, en los hijos de Dios. Gracias a Dios, a mí me han hecho buenas críticas, por lo menos en mi trabajo. Pero yo he escuchado de personas que las critican, ¿cierto?, porque van a la iglesia o se dicen ser cristianas y después no viven la palabra. Viene el 18, andan bailando, qué sé yo, y cosas así, y después andan todos criticando, ¿cierto? Ahora, nos autoengañamos, mi hermano, y nos autocondenamos si nosotros predicamos algo que no estamos viviendo. Nos estamos autoengañando y autocondenando si nosotros empezamos a predicar algo, a enseñar algo que nosotros no vivimos. Por ejemplo, cuando el rey David, ¿cierto?, cayó en pecado, ya cayó en un pecado de inmoralidad y todo, y él creía que había ocultado su pecado, ¿cierto? Y en esa oportunidad fue el profeta Natán y con mucha sabiduría le cuenta la historia de la ovejita, ¿cierto?, que era única de su dueño y que otra persona, ¿cierto?, rica, le quita esa ovejita para dársela a un viajero que venía de paso. El rey David se indignó, ¿cierto? Se indignó y dijo: ese hombre debe pagar 4 tantos. Y el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque el rey David, con lo que
lo que condenó con tanta vehemencia era lo que él había practicado en oculto, pero Dios lo sacó a la luz. Entonces, mi hermano, ese es el peligro de emitir un juicio, ¿cierto? De empezar a predicar algo, empezar a condenar algo, si nosotros no estamos viviendo la palabra que predicamos, ¿ya? Desde el púlpito, mi hermano, nosotros podemos hablar de la responsabilidad, podemos hablar del compromiso, podemos hablar de la santidad, de todo lo que la palabra de Dios nos enseña, la generosidad. Podemos tocar muchos temas de la palabra, el amor al prójimo, la ayuda social. Todo eso hay que predicarlo, pero la pregunta es, ¿y estamos viviendo la palabra? ¿Estamos practicando la palabra? Porque yo he conocido, mi hermano, personas que muchas veces a uno le dicen, pastor, ¿y cuándo me va a dar chance para que predique? ¿Cierto? Pastor, ¿y cuándo me van a mandar a mí a predicar? Pastor, es que yo también quiero servir a Dios desde el púlpito. Y uno siempre tiene que decirle, pero hermano, mira, primero hay que ordenarse, qué sé yo, hacer bien las cosas y todo. Pastor, pero es que yo quiero predicar. Quiero predicar. Y la gente, claro, quiere pararse en un púlpito para predicar, transmitir un mensaje. Pero la pregunta es, ¿y estás viviendo ese mensaje? ¿Estás viviendo a la luz de ese mensaje? ¿Estás poniendo en práctica la palabra que tú estás predicando? Porque como siempre decimos, el mensaje es primeramente para el predicador, ¿cierto? Y después para el pueblo. Entonces, mi hermano, esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos y por eso es la primera acusación que hace el Señor. Me acuerdo hace mucho tiempo, me pasó en 2 oportunidades, cuando los hermanos traían el mensaje preparado, ¿cierto? Uno le decía, ya hermano, prepárese un tema para tal día, antes de que tuviéramos este sistema de predicación sistemática, expositivo. Hermano, en 2 oportunidades, una vez una hermana y una vez un hermano. Hermano, prepárese un tema, ya. Y cuando llegamos al culto, ¿cierto? Una vez me acuerdo, y coincidentemente los dos tocaron el mismo tema. Un hermano va y se pone a predicar su sermón y va y habla sobre el diezmo. Que hay que diezmar, que hay que ofrendar, que hay que ser generoso. Y yo me acuerdo que estaba ahí atrás, ¿cierto? Donde está Nico ahora. Y yo decía, pero este hermano nunca ha diezmado. Pero el hermano predicaba vehementemente desde el púlpito, ¿cierto? Apasionadamente, que había que diezmar. En otra oportunidad, ¿cierto? Yo estaba trabajando y no había podido venir al culto, pero había dejado una hermana, ¿cierto? Le di la oportunidad por primera vez que predicara, ¿ya? Una hermana que asistía antes, por si acaso. Y yo no pude venir a ese culto, estaba trabajando, ¿cierto? Y la hermana predicó y predicó del mismo tema, de que había que diezmar. Y yo decía, pero si esta hermana no diezma. A mí me contaron después por teléfono, no, ¿de qué predicó la hermana? Pregunté, no, del diezmo. Pero si no practica el diezmo. Entonces, mi hermano, una cosa es enseñar la palabra y otra cosa es vivir la palabra, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Que usted se quede como primer punto sobre esta enseñanza. Hubo un tiempo, mi hermano, que yo estaba estudiando técnico en rehabilitación de adicciones, ¿ya? Antes de ser pastor y todo el tema y dedicarme al ministerio. Y me acuerdo que estaba estudiando y nos hicieron hacer un trabajo práctico, ¿ya? Y para el trabajo práctico tuvimos que ir a la casa de unos compañeros, ¿cierto? En Chihuayante, me acuerdo. Y la cosa es que estábamos haciendo el trabajo práctico. Nosotros, técnicos en rehabilitación de adicciones, que era lo que estábamos estudiando para ayudar a la gente a rehabilitarse de las drogas. Cuando de repente estábamos en eso y una compañera saca un pito de marihuana, ¿cierto? Un porro. Hermano, ¿quién quiere fumar? ¿Cierto? El compañero, ¿quién quiere fumar? Le dijo. Y yo quedé asombrado. Yo dije, pero si estamos estudiando para rehabilitar gente, estamos haciendo un trabajo sobre cómo rehabilitar gente, y van y en la junta, ¿cierto? Sacan un porro de marihuana para ponerse a fumar. Los próximos profesionales, ¿cierto? De rehabilitación de adicciones. Y lo curioso es que no fue ella nomás la que fumó, sino que él le convidó al resto. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la incongruencia que se ve en muchas vidas, ¿ya? Eso es la incongruencia que se puede ver. Y esa incongruencia, ¿cierto? O esa falta de sintonía entre las palabras, el discurso, con la forma de vida, es la que el Señor no quiere ver en la iglesia. El Señor quiere ver una iglesia que predique, pero que practique la palabra, que viva la palabra, que haga vida la palabra en su estilo de vida. No simplemente una iglesia que conozca la palabra, no simplemente una iglesia que tenga un buen mensaje, sino una iglesia que ponga en práctica la palabra de Dios.
Eso es lo que espera Dios de tu vida y de mi vida también. Vamos a ver el segundo punto, del 5 al 12. Dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos versículos, mis queridos hermanos, a nosotros nos habla sobre las motivaciones del corazón, ¿ya? El Señor acá le critica a los líderes religiosos que ellos hacen todas sus obras para ser vistos, ser aplaudidos por los hombres, ser admirados por los hombres, ser alabados por los hombres. Ensanchan sus filacterias, ¿cierto?, los flecos de los mantos, se visten de ropa, ¿cierto?, religiosas para que la gente los mire, los observen, aman los primeros asientos en la cena, ¿cierto? Entonces hacen todas sus obras para ser vistos, ¿cierto?, para ser alabados. El Señor entonces acá lo que nos habla a nosotros es sobre las motivaciones del corazón. Todo lo que nosotros hacemos tiene una motivación, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos hay una motivación detrás. Muchas veces nosotros somos inconscientes de las cosas que nos mueven a nosotros. Y el Señor nos manda a analizar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Porque dice la Biblia de que Dios a nosotros nos juzgará, ¿cierto?, de acuerdo a las motivaciones de nuestro corazón. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a dar pan a la calle, porque entiendo que la Biblia dice que hay que ayudar al necesitado, ¿ya? Pero si yo voy a dar pan y saco fotos y lo publico en Facebook, ¿cierto?, y estoy pendiente de los likes, y estoy pendiente de los comentarios y de quién me ve, ¿cuál cree usted que será realmente la motivación de esa publicación? ¿Será realmente la motivación amar a Dios y demostrar mi amor por Dios ayudando a una persona que está en necesidad? ¿O realmente quizás la motivación sea los likes, los comentarios, que la gente me alabe, que la gente me aplauda, que la gente diga, oh, qué buen cristiano que es esa persona? Porque de ese tipo de publicación uno ve muchas veces en las redes sociales, ¿ya? De diferentes personas, cristianas y no cristianas. Dios un día va a juzgar las motivaciones de nuestro corazón, y de acuerdo a la motivación de nuestro corazón, el Señor nos va a dar la recompensa. Si nuestras motivaciones, ¿cierto?, no fueron genuinas, es decir, nosotros construimos con paja, con heno, con madera, y Dios no nos va a recompensar por aquellas obras. Pero si nuestras motivaciones fueron las correctas, Dios sí nos va a recompensar por la obra y el trabajo, ¿cierto?, que nosotros hayamos realizado. Por eso, mi hermano, las motivaciones por las cuales hacemos las cosas o por las cuales servimos a Dios son muy importantes. Hoy muchas personas sirven a Dios por motivos equivocados, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que predican por amor al dinero, ¿ya? Hay iglesias, mi hermano, donde a usted no le van a hablar del pecado, no le van a hablar de la santidad, ni por corregirlo, ¿cierto?, ni por decirle o llamarle la atención. ¿Por qué? Porque hay iglesias que su motivación es que cada día lleguen más personas y más gente, y ojalá los templos estén llenos y abarrotados, y ojalá comprar el sitio de al lado y todo, y el de atrás y todo, para que se llene, ¿cierto?, la iglesia, y así venga más gente a los templos para que siga dando su ofrenda, su diezmo, su primicia, ¿cierto? Y así los pastores puedan tener una buena vida. Pero esos pastores nunca le van a llamar la atención a usted. Esos pastores más, mi hermano, le van a dejar trabajar dentro de la iglesia estando usted en pecado, ¿ya? Si usted viviendo el pecado que sea, lo van a dejar trabajar igual, que haga lo que sea, ¿cierto? Pero con tal de tenerlo entretenido, ¿ya? ¿Para qué? Para que usted no se sienta mal y no se vaya de la iglesia y pueda sentirse cómodo. Porque su motivación no es una motivación genuina. La motivación de ellos no es realmente a usted llevarlo al cielo. La motivación de ellos es que usted esté ahí en la iglesia aportando para su ministerio. Y usted debe darse cuenta de estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que la motivación de ellos son la fama. Hacen las cosas por fama.
ya por reconocimiento, por el aplauso de los hombres, porque hay personas que les gusta la vanagloria, ya, que lo aplaudan, que lo alaben, que lo feliciten, ¿cierto? Que hablen de ellos. Entonces ellos cuando van a predicar, van a enseñar, van a tocar, van a hacer algo, lo que buscan no es la gloria de Dios, sino que la gente los vea a ellos, que la gente los aplauda a ellos, ¿ya? Por ejemplo, mis queridos hermanos, hay muchos eventos cristianos, ¿cierto? Muchos eventos cristianos que de repente uno ve porque publican en Facebook las personas, ¿cierto? Los cantantes cristianos sobre todo, que publican, ¿cierto? Hoy en día en Houston, mañana en New Jersey, pasado mañana en San Francisco y así. Y el calendario de los 30 días del mes lleno, ¿cierto? De conciertos. Lleno de conciertos. La gran pregunta que surge es, ¿y cuándo tienen tiempo para congregarse? ¿Y quién es su pastor? ¿A quién están sujetos? ¿A quién le rinden cuenta esos ministerios? De hecho, veía una entrevista hace poco de una persona, una cantante cristiana, ¿cierto? Decía, no, yo soy la iglesia y yo donde voy llevo a la iglesia. ¿Y cuál es tu pastor? No, no tengo pastor. ¿Cuál es tu iglesia? No pertenezco a ninguna. Entonces no puede ser así nuestro estilo de vida, porque esa motivación no sería la correcta, porque en la Biblia hay un orden, ¿ya? Hay un orden. Entonces hay mucha gente que hace muchos eventos, cantantes que hacen muchos eventos, porque su motivación, ¿cierto? Claro, es cobrar una entrada, que te paguen la entrada y vivir un buen porvenir en la vida, ¿cierto? Haciendo plata, ganancias con el evangelio. Esa es la motivación que tienen muchas personas, ¿ya? Por eso, mi hermano, es tan importante las motivaciones por las cuales las personas hacen las cosas, sirven a Dios. Hay que evaluar las motivaciones. Jesús habló de esto, ¿cierto? Cuando dijo, cuando oren, ¿cierto? No sean como los hipócritas, que aman el orar, ¿cierto? En la sinagoga o en las diferentes partes para que la gente los vea. ¿Por qué? Porque las motivaciones era que la gente los viera. Su motivación no era orar y buscar comunión con Dios, sino que la gente los viera orando. Porque, mi hermano querido, déjame contarte de que nosotros debemos orar no solamente cuando estamos acá en el culto. Nosotros debemos tener una vida de oración en privado, ¿ya? Entonces el Señor evalúa las motivaciones. Nuestra verdadera motivación, mi hermano, debería ser siempre servir a Dios, ¿cierto? Y amar al prójimo. Esa es una motivación genuina. Servir a Dios, todo lo que hacemos es por amor a Dios, por servir a Dios y también por amor al prójimo. Esa debería ser la verdadera motivación de cada cristiano de todo lo que hace. Porque debemos entender, mi hermano, que esto no se trata de nosotros, ¿ya? O de nuestro nombre o de nuestro ministerio. Debemos entender que todo lo que hacemos se trata de Dios y de poder ganar almas. De eso se trata el evangelio, de Dios y de ganar almas. No de que nosotros seamos vistos, no de que nosotros seamos aplaudidos, no que nosotros seamos reconocidos, no que hablen de nosotros, sino que hablen de Jesús. Esa debería ser la verdadera motivación, ¿ya? Por ejemplo, yo puse unas preguntas que me gustaría hacer. ¿Cuál, por ejemplo, creen ustedes que sería la motivación de un músico que solamente le gusta andar tocando en público, pero que en privado no ora, no lee la Biblia, ni adora a Dios en secreto? ¿Cuál podría ser la motivación de una persona que le gusta tocar, le gusta que lo vean, le gusta ir a diferentes lugares, pero en privado no ora, no lee la Biblia, ni adora a Dios? ¿Cuál puede ser, cierto, la motivación de una persona que ayuda a los necesitados, pero después lo publica en sus redes sociales? ¿O cuál puede ser la motivación de que muchos cristianos hagan muchos eventos pagados? Yo entiendo que de repente por la comida, ¿cierto?, uno tiene que pagar porque no todo es gratis, obvio. Pero cuando cobran un precio excesivo, una entrada, ¿cierto?, por ir a oír la palabra, ¿cuál será la motivación? ¿Cuál es la motivación de muchos pastores que no corrigen el pecado y permiten a su iglesia, ¿cierto?, que cualquier persona sirva, no importando que esté o no conforme a la palabra del Señor? ¿Cuál es la motivación de un misionero que quiere ir a predicar el evangelio por el mundo, pero como condición pide que su iglesia todos los meses le dé una ofrenda mensual bastante voluminosa, ¿cierto?, para su sostén económico y de su familia? ¿Cuál es la motivación de muchos predicadores, ¿cierto?, que tienen canales en YouTube
ya, y no hablo de uno ni dos canales, hay algunos cristianos que tienen 3, 4, 5, 6 canales, ¿cierto? Abren canales todos los días y suben los mismos videos y diferentes plataformas y todo, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación de ellos? Y sobre todo cuando se ponen a hablar mal de los demás, cuando hacen videos criticando, ¿cierto?, a otros predicadores, a otra gente, hablando videos de chismes cristianos, ¿cierto?, los chismes cristianos en internet, con tal de hacerse virales y tener muchas reproducciones. ¿Cuál será la motivación realmente de ellos? Porque yo entiendo de que si nosotros publicamos en internet los videos, es para que si el hermano que no pudo venir a la iglesia pueda oír el mensaje, si a alguien le interesa después aprender más de la palabra, pueda ir y ver, ¿cierto?, el mensaje en la iglesia. Entiendo que esa es nuestra motivación para publicar, ¿cierto?, los videos, ¿ya? Pero ¿cuál es la motivación de muchos de este tipo de cristianos que hablan de chismes cristianos, hablan de las noticias, el noticiero cristiano y cuántas cosas, ¿cierto? ¿Será que realmente ellos quieren predicar el evangelio o será realmente que ellos quieren tener muchas reproducciones? Porque YouTube, ¿cierto?, obviamente cuando hablamos de esas cantidades, también le da un pago, ¿cierto?, a esos youtubers. ¿Cuál será la motivación? Mis queridos hermanos, debemos evaluar las motivaciones, analizar por qué hacemos las cosas. Si decimos lo que decimos, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Debemos evaluar. Eso es tener una mente cristiana madura, mi hermano, ¿ya? Para no ser juzgado, ¿cierto?, un día por el Señor. Hace tiempo atrás salió un reportaje, ya, mucho tiempo atrás salió un reportaje en YouTube, donde había un evangelista que después que terminaba, ¿cierto?, su campaña de evangelismo en la iglesia, salía, ¿cierto?, el reportaje de que el tipo salía en una pieza de hotel contando con sacos de dinero, ¿cierto?, echándolo sobre la cama, la ofrenda que había recibido en el culto, y con un cigarro en la mano, ¿cierto?, se ponía a contar los billetes y cantar alabanza. Y eso salió publicado, ¿cierto?, en YouTube, en Facebook, ¿cierto?, de una persona que hacía eso. Y créame de que la motivación de esa persona no era servir a Dios, no era predicar el evangelio, ni ganar almas, ni compartir la palabra, ni que la gente fuera al cielo. Uno ahí claramente ve a una persona que su motivación era lucrar, ¿cierto?, con el evangelio, engañar a las personas, ¿cierto?, y que lo invitaran a predicar. Y esa persona ya cuando hizo eso, ya después dejó el ministerio, ¿cierto?, y siguió viviendo su vida, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, es muy lamentable esto, ya cuando uno ve ese tipo de situaciones, porque la gente que no es cristiana ve eso y después, ¿qué es lo que piensan? Son todos iguales, ¿ya? Y no somos todos iguales. No somos todos iguales. Hay cristianos que queremos sí hacer bien las cosas, que queremos predicar a Cristo como corresponde, ¿ya? Hablar la palabra como es. Veamos ahora los ayes, mis hermanos queridos. Amén. Si el mensaje del Señor estaba duro, capaz que este también está un poquito duro, ¿no? Veamos capítulo 23, versículo 13 al 36. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad
se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque he aquí, yo os envío profetas y sabios, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! Mensaje del Señor, pero el mensaje del Señor, hermano, bien. Nunca habíamos visto a Jesús así, ¿cierto? Hasta el momento. Siempre estábamos acostumbrados a ver al Señor del amor, ¿cierto? De la misericordia, que Dios es bueno y todo. Pero el Señor acá, mi hermano, cuando le habló a los religiosos, le habló, pero durísimo, durísimo. Necio, ciego, sepulcros blanqueados, ni comparado con las predicaciones de hoy día, ¿cierto? Durísimo, durísimo. Mis hermanos queridos, el Señor condenó varias cosas, ¿cierto? En los escribas y los fariseos, en los religiosos de esa época. Los condenó, ¿cierto? Por cerrar la puerta del cielo, no entraban ellos, ni dejaban entrar a los demás. Los condenó, ¿cierto? Por hacer discípulos, ¿cierto? Prosélito significa discípulo. Los condenó para hacer discípulos, en vez de para llevarlo al cielo, para mandarlo al infierno. El Señor los condenó por ser guías ciegos, ¿cierto? Guías ciegos espirituales, por ser mentirosos. Los condenó el Señor, porque ellos decían, mira, si está la ofrenda en el altar y tú haces un juramento por el altar, ¿cierto? No es nada, pero si nombras la ofrenda, eres deudor. Entonces, el Señor los condenó por su ceguera espiritual, por su hipocresía. Los condenó, mi hermano, porque colaban el mosquito y tragaban el camello. Claro, ellos por fuera se vestían hermosos y todo, pero por dentro estaba toda la maldad, la podredumbre. Los criticó, ¿cierto? El Señor los condenó por limpiarlo de afuera, preocuparse de lo externo, lo ceremonial, lo externo, las vestimentas, todo, pero no cambiar desde adentro. Y el Señor también los criticó, ¿cierto? Los condenó por ser hijos de los que mataron a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos en realidad estaban haciendo lo mismo, querían hacer lo mismo, ¿cierto? Al Señor igual estaban tendiéndole trampas para poder llevarlo a juicio, ¿cierto? Y poder quitarle la vida. Mis queridos hermanos, si actualizáramos, ¿cierto? Estos ay del Señor, estos ayes del Señor, ¿les gustaría saber cómo sonarían más o menos en este tiempo? Mire, sonarían más o menos así. Ay de ustedes, cristianos modernos, que saben mucho de la Biblia, pero no conocen ni el nombre de su vecino que vive a su lado. Felicitaciones, tienen una iglesia muy bonita, pero un corazón helado frente a los que no conocen al Señor. Ay de ustedes, que llenan su Instagram, su Facebook, con frases motivacionales, que publican mensajes cristianos en las redes sociales, pero nunca oran en secreto. Bravo, son grandes influencers de las redes sociales, pero desconocidos en el reino de los cielos. Ay de ustedes, que ponen cara de santo cuando van al culto, pero en la semana tratan mal a sus compañeros de trabajo, maltratan a sus esposas en sus hogares y no son ejemplo para sus hijos. Hacen un excelente show. Les debemos dar el Oscar de la fe. Ay de ustedes que se olvidan de hacer misericordia, de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado. Claro, es más fácil ignorar que dar de corazón. Ni hablar del diezmo, porque es demasiado dinero. Ay de ustedes que les gusta ir al templo, pero no quieren que les prediquen la verdad, porque se ofenden. Ay de ustedes que les gusta el evangelio light, no quieren congregarse, ni servir a Dios, ni menos trabajar en la obra ganando almas. Qué curioso, después desde el púlpito quieren enseñar que yo soy su prioridad
y lo más importante en sus vidas. Los hay actualizados del Señor. Mi hermano, el Señor con esta palabra nos invita a reflexionar, ¿ya? A reflexionar en nuestra vida espiritual. No sea, mi hermano, que lo que el Señor condenó con tanta vehemencia en esa oportunidad a los fariseos nos vaya a condenar a nosotros el día de hoy. No sea, mi hermano, de que lo que el Señor le desagradó ver en los fariseos, esa incongruencia, esa hipocresía, esa falta de verdad en ellos, esa apariencia de piedad, nos vaya a decir un día: eso mismo lo vimos en ustedes, en tu vida. El Señor termina con un lamento, mi hermano. En el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El deseo del Señor, mi hermano, es y siempre ha sido poder ver bien a su pueblo. Ese es el deseo del Señor, ver bien a su pueblo. Un pueblo obediente, un pueblo comprometido, un pueblo responsable, un pueblo que le ame, un pueblo que le sirva. Pero lamentablemente cuando el Señor vino, los líderes religiosos, ¿cierto?, que debían ser los canales de bendición para el pueblo, en realidad fueron la piedra de tropiezo, ¿cierto?, para el pueblo, ¿ya? Finalmente las multitudes que un día siguieron al Señor fueron influenciadas por estos líderes y en vez de pedir a Jesús, pidieron a Barrabás y condenaron al Señor. Y es lamentable, mi hermano, que muchas veces, ¿cierto?, en la iglesia de este tiempo, hay muchos también que no les guste, ¿cierto?, que se les hable la verdad, que se les predique la verdad, ¿ya? Que prefieren muchas personas ser entretenidos, ¿cierto?, con un mensaje motivacional, con un mensaje bonito, con un mensaje, ¿cierto?, agradable a los oídos, pero no con un mensaje que llega a lo más profundo de tu corazón y te haga recapacitar para cambiar tu estilo de vida. Jesús se lamenta porque así como el pueblo rechazó el mensaje que él predicaba, ¿cierto?, y esto les trajo consecuencias, a las iglesias de este tiempo, si ignoran las verdades bíblicas, un día también nos van a traer consecuencias, ¿ya? Así que, mi hermano, yo quiero terminar, ¿cierto?, este mensaje con una invitación, ¿cierto?, a que podamos reflexionar en nuestra vida espiritual. Si en algo, mi hermano, hemos sido incongruentes con el Señor, si en algo, ¿cierto?, le hemos fallado al Señor, si estamos conscientes de que estamos haciendo algo que no agrada al Señor, y el Espíritu Santo viene hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, sobre cosas que debemos de dejar, hábitos que debemos romper, pecados que debemos abandonar, actitudes que debemos, ¿cierto?, sacar de nuestra vida, palabras, pensamientos, comportamientos, mi hermano, no seamos duros, ¿cierto?, y que podamos hacer los ajustes necesarios. Todavía estamos en el camino, estamos a tiempo, ¿cierto? Y esta palabra nos invita a eso, a poder reflexionar, a que le podamos pedir perdón a Dios, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude a poder ser hijos obedientes, que prediquemos, ¿cierto?, pero que practiquemos también su palabra. Amén. No es malo predicar, ojalá se levantaran muchos predicadores, gloria a Dios, ¿cierto? Pero necesitamos gente que viva el Evangelio, más que hable bonito, que viva el Evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Y te pedimos, Dios mío, Señor, de que tú nos ayudes, Dios mío, a meditar, Dios mío, en lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor. Amado Dios, tu palabra, Dios mío, Señor, es confrontativa. Nos llama, Dios mío, al arrepentimiento. Nos llama, Señor, a la integridad, a poder ser congruentes, Dios mío, Señor. A poder, Dios mío, Señor, evaluar nuestras motivaciones, Señor. Evaluar lo que hacemos, Dios mío, evaluar nuestro caminar. Amado Dios, y tu Espíritu Santo dice que esa es una de las tareas que tu Espíritu hace, Señor, que nos redarguye de pecados, Señor, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a la santidad, para llevarnos a tener una verdadera comunión contigo, Señor. Amado Dios, te pedimos perdón, Señor, por los pecados, Señor, que hemos cometido. Te pedimos perdón, Señor Padre, cuando hemos sido más prontos para predicar que para poner por obra tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, si hemos criticado el pecado de otros, Señor, y nosotros lo hemos cometido en secreto, Señor.
Te pedimos perdón, Dios mío, Señor, si es que hemos enseñado algo, Dios mío, y no lo estamos practicando, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser congruentes, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Como decía el salmista, examínanos, Señor. Conoce nuestro más íntimo pensamiento. Padre, y por favor, Dios mío, trata con nuestra vida, Señor, para que podamos ser hijos tuyos conforme tu corazón, que cuando vayamos a nuestro trabajo, que cuando estemos con nuestra familia, que cuando estemos en nuestro vecindario, las personas puedan darse cuenta que somos verdaderos hijos tuyos, Señor. Amado Dios, y que cuando compartamos tu palabra, Señor, tu evangelio, amado Dios, sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.